un problema de edades y tenemos la tabla aquí, ¿no? Tenemos la siguiente tabla que nos dice que hay 4 personas, ¿verdad? F minúscula viene siendo la frecuencia, ¿ya? F minúscula viene siendo frecuencia, ¿verdad? Y la F mayúscula es frecuencia acumulada. ¿Sí? Entonces tenemos aquí. Pues tenemos entonces que hay 4 personas que tienen edades entre 13 y 15 años. Hay 9 personas que tienen edades entre 15 y 17 años. 3 personas que tienen edades entre 17 y 19. 3 entre 19 y 21 años. Y una persona que tiene una edad entre 21 y 23 años. Entonces el problema de manejarlo por intervalos es que no sabemos, ¿verdad?, las edades de cada uno de ellos. ¿Sí? No sabemos las edades de cada uno de ellos. O sea, yo sé que hay 4 personas que tienen entre 13 y 15 años, pero no sé cuánto tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Si tiene 13 o 14 o 15. Nada más sé que hay 4 entre 13 y 15, 9 entre 15 y 17, ¿no? Entonces, como no se sabe la edad de estos 4 ni la edad de estos 19, solamente se sabe que están en tal rango. Entonces tenemos que usar un valor extra, que en este caso va a ser un valor que represente a este intervalo. ¿Sí? Entonces, este valor X va a ser la medida aritmética de estos dos valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor representa el intervalo de 13 a 15 años? Pues vamos a decir que X barra es igual a 13 más 15 sobre 2, ¿verdad? Esto nos va a dar igual a 14. Entonces, el valor que me representa ese intervalo va a ser 14. Entonces voy a asumir, aquí vamos a asumir que los 4 tienen 14 años. Es lo que va a pasar en esta fórmula, ¿verdad? Se asume que los 4 tienen el promedio, ¿verdad? El promedio de este número de personas, ¿no? Entonces se toma el promedio de esos 4, que va a ser de 14 años. Y aquí hacemos lo mismo, 15 más 17 entre 2, pues nos va a dar 16, ¿verdad? Y 17 más 19 entre 2 nos va a dar 18, y acá 20, y acá 22, ¿verdad? Es lo que está pasando aquí, ¿verdad? No sé qué edad tienen estos 9, pero estamos asumiendo que los 9 tienen 16 años, ¿no? Sacamos el promedio ahí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahora vamos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada pues se basa en la columna de la frecuencia, ¿verdad? Entonces empieza, el primer valor de la frecuencia acumulada va a ser el primer valor del intervalo aquí, en este caso, el primer intervalo, ¿no? Que es 4. Entonces empezamos poniendo 4 porque es el primer intervalo, ¿no? Pero ya los demás se van a ir acumulando, se van a ir sumando, ¿no? Entonces sumo 9 más 4 va a ser 13, ¿no? Luego 13 más 3, 16, los voy acumulando. 16 más 3, 19, y 19 más 1, 20. Entonces, esta es la frecuencia acumulada, la F mayúscula. Y el total de elementos de la población, pues es la suma de las frecuencias. Entonces va a ser 9 más 4 más 3 más 3 más 1, es igual a 20, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el último valor, ¿verdad?, de la frecuencia acumulada me tiene que dar el tamaño de la población, ¿verdad?, que es 20. Estos tienen que ser iguales. Sí. ¿Ok? Bien, pues ahí tenemos
Las primeras 3 columnas. Ahora, si queremos calcular la media aritmética, aquí que este es X barra, ¿verdad? Pues es la sumatoria de los productos de X por F, ¿sí? Sobre el tamaño de la población. Entonces, pues si yo quiero la sumatoria de los productos de X por F, primero tenemos que obtener los productos de X por F, ¿verdad? O sea, el valor que representa al intervalo por la frecuencia, ¿no? Entonces vamos a multiplicar aquí, ¿verdad? 14 por F, digo, por 14 por 4, ¿cuánto es? 56, profe. 56. Luego 16 por 9. 144. 144. 18 por 3. 54. 54. 20 por 3, 60. Y 22 por 1, 22, ¿verdad? Ahora necesitamos la sumatoria de las X por F. Entonces va a ser la sumatoria. Entonces hay que sumar estos valores. ¿Cuánto da? $336. 336. Ok, entonces ahí tenemos la sumatoria, ¿no? Bien, pues ya tenemos lo necesario para calcular la media aritmética, ¿no? Está pasando un tren por aquí en la línea. No sé si se escucha. Bien. Entonces, para calcular la media aritmética ocupamos la sumatoria de los productos de X por F. Entonces ya lo tenemos, aquí ya tenemos la sumatoria que es 336. Ahora lo vamos a dividir entre el tamaño de la población, que en este caso es 20, ¿verdad? Entonces tenemos que X barra es igual a 336 sobre 20. ¿Cuánto nos da esto? 16.8. 16.8. ¿eh? Entonces el promedio de edades de esta población, ¿no? 16.8. 16.8. Ok, entonces de esta manera calculamos la medida aritmética para datos no agrupados cuando tenemos intervalos. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe. Ninguna, ok. Ninguna. Ninguna, ok. Entonces ahora la siguiente medida que vamos a ver es la mediana, ¿no? Vamos a ver la mediana para datos no agrupados. Ok. Entonces vamos a poner esto acá. Entonces aquí tenemos la expresión para calcular la mediana para datos no agrupados. Bien, entonces, pero para poder usar esta fórmula que tenemos aquí necesitamos primero identificar, ¿no? ¿Cuál es el intervalo de la mediana, donde cae la mediana? Entonces la mediana, pues dijimos que era un valor de posición, ¿verdad? Se ordenan los datos, se ordena la población de menor a mayor o de mayor a menor, y el que queda en el medio o en el centro, esa es la mediana, ¿no? Igual aquí, hay que ordenarlos. Pero como están ordenados en intervalos, pues ya están ordenados, ¿verdad? Ya están colocados en intervalos de menor a mayor, ya se supone que ya están ordenados.
Entonces tenemos que identificar cuál es el intervalo donde cae la mediana. Entonces para eso necesitamos fijarnos en el tamaño de la población. Entonces si n es par, entonces la posición de la mediana es igual a n entre 2. Pero si n es impar, la posición de la mediana es n más 1 sobre 2, cuando estamos hablando de datos agrupados. ¿Ok? Bien, pues en este problema, pues la población es par, ¿verdad? N es par, ¿verdad? Sí, entonces lo que hacemos es, pues, dividir entre 2. Ese valor n lo dividimos entre 2. Entonces tenemos que es 20 entre 2, tenemos que es 10. Entonces ahí tenemos la posición de la mediana. Entonces la posición de la mediana, ¿verdad? Pero como no sabemos qué valor son estos 4 ni estos 9, entonces vamos a fijarnos en la cantidad de elementos que hay en cada intervalo, ¿verdad? Para poder llegar a la posición 20. Entonces para eso nos fijamos en la frecuencia acumulada. ¿Okay? Entonces vamos a fijar aquí en la frecuencia acumulada. Entonces vemos aquí que en el intervalo de 13 a 15 hay 4 personas, ¿verdad? Aquí tenemos. Entonces quiere decir que aquí están ordenados de la posición 1 a la posición 4, ¿verdad? Y luego en el intervalo de 15 y 7 hay 9 personas. Entonces van a estar ordenadas de la posición 5, ¿verdad? Que sigue aquí 4, sería 5, hasta la 13. ¿Verdad? Y luego en el intervalo de 17 y 19 hay 3 personas, entonces van a estar ordenados de la posición 14 a la posición 16. ¿Verdad? Y luego en el intervalo de 19 y 21 hay 3 personas, van a estar de la posición 17 a la 19. ¿Verdad? Y el de 21 y 23 nada más 1, entonces sería la posición 20. Entonces como aquí nosotros dividimos la población entre 2 y nos dio 10, que es la posición donde está la mediana, entonces vamos a ver en dónde cae la posición 10. ¿Verdad? Aquí están las primeras 4 posiciones. Entonces en el intervalo de 15 y 7 están los elementos ordenados del 5 al 3. Entonces aquí está. ¿Verdad? La posición 10 está aquí, entre 5 y 3. Entonces aquí lo marcamos. Voy a marcar aquí con rojo. Que este viene siendo el intervalo de la mediana, ¿no? Es el intervalo de la mediana. Ok. Bien, entonces ya que se identificó, ¿verdad? ¿Dónde está ese elemento? 10. Está en el intervalo de 15 y 7. Entonces, estos valores que tengo aquí en ese intervalo son los que voy a usar en la fórmula. Para eso me sirve identificar el intervalo de la mediana, porque los elementos que me pide la fórmula los voy a obtener de este intervalo. Entonces vemos que la mediana va a ser igual al límite inferior. Bien, el límite inferior del intervalo, ¿verdad? Entonces, el 15 es el límite inferior, ¿verdad? Y 17 es el límite superior del intervalo. Entonces es 15 aquí. Entonces 15 es el límite inferior del intervalo de la mediana. Más el tamaño de la población, que es 20 dividido entre 2. Menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior de la mediana, o sea, f subíndice i menos 1. Entonces, el intervalo donde está la mediana es f mayúscula sub i. El intervalo anterior va a ser f mayúscula sub i menos 1, ¿verdad? Y el que sigue es f sub i más 2, ¿verdad? Y el otro f sub i más 3 y f sub i más 4, ¿verdad? ¿Sí? O sea,
El FI siempre es donde está el intervalo de la mediana, ¿no? Pero aquí lo que nos piden es F sub I menos 1, o sea, el valor que tiene la frecuencia acumulada anterior, ¿no? Entonces, la frecuencia acumulada del intervalo es 13, pero la anterior es 4. Es 4. Entonces aquí el valor que tengo que colocar aquí es 4. El F sub I menos 1. ¿Está claro? ¿Cómo? Sí, F sub I profe. menos 1. Sí, profe. Bien, y luego lo dividimos entre F minúscula. Bueno, como es F minúscula, se refiere a la frecuencia, ¿eh? Ok, entonces, y aquí igual, ¿verdad? Aquí esta es F sub I, ¿verdad? Esta anterior va a ser F sub I menos 1 y esta F sub I más 1, I más 2, I más 3, ¿verdad? Pero lo que nos piden aquí es FI. Entonces, es 9, ¿no? Entonces, aquí va a ser 9. La frecuencia del intervalo donde está la mediana, ¿no? Que es 9. Y luego se multiplica por A sub I. Entonces, A sub I viene siendo el tamaño, ¿verdad? El tamaño del intervalo. ¿Verdad? Entonces, y luego como es I, pues se refiere al intervalo de la mediana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtengo A sub I? Pues, pues restando, ¿verdad? El límite superior menos el límite inferior, ¿verdad? Entonces va a ser 17 menos 15 y es igual a 2. Entonces el tamaño del intervalo es de 2. Aquí estoy teniendo capturas de pantalla, ¿no? Para no distraer la pantalla, ¿no? Porque voy a estar borrando. Ok, entonces voy a borrar aquí, ¿no? Entonces ya tenemos todos los valores que ocupamos para calcular la mediana, ¿no? Entonces voy a borrar esta parte. Entonces tenemos mediana. Tenemos aquí que es 15 más 20 sobre 2 es 10, ¿verdad? Y 10 menos 4, 6 por 2, 12, ¿verdad? 12 sobre 9. Y 12 entre 9 es 1.33. Entonces tenemos que la mediana es igual a 16.33. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, profe. ¿Todo bien? Sí, Al profe, revés, todo profe. bien. Bien, ya tenemos entonces la mediana, ¿no? Ahora vamos por la moda. Vamos a calcular la moda para datos agrupados. Pues voy a borrar todo esto, ¿no? Pues hagan una captura de pantalla porque voy a borrar. Bien, entonces... Vamos con la...
Vamos con la moda, ¿no? Y entonces, la moda para datos agrupados. Entonces aquí, para la moda, también ocupamos identificar el intervalo de donde está la moda, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es el intervalo de la moda? Pues, el intervalo de la moda, pues es aquel con mayor frecuencia, nada más. ¿Sí? Y en este caso, pues, coincidieron, ¿no? El intervalo con mayor frecuencia es el intervalo de 15-17, ¿no? Que tiene 9 elementos, ¿no? Entonces también va a coincidir. Entonces tenemos que el intervalo de la moda, porque tiene 9 elementos. ¿Ok? Entonces sobre ese intervalo vamos a sacar los datos para esta fórmula de la moda. Bien, entonces para la moda. Muy bien, para la moda, entonces tenemos primero que obtener el límite inferior, ¿no? Entonces el límite inferior es 15. ¿Ok? Ahora nos piden arriba FI menos FI menos 1. Bien, pues FI es